No vamos a retomar este video donde nos quedamos la vez pasada. Entonces queríamos ver este ejemplo del triángulo, ¿no? Y queríamos ver, pues que este conjunto es Jordan medible y que su medida de Jordan es base por altura sobre 2, ¿no? Entonces este triángulo, nada más para ser muy específicos, ¿a qué triángulo pues, se refiere, no? Tenemos aquí el eje X, ¿no? Y el eje Y. El eje Y el eje X, ¿no? Entonces nos está diciendo que A es una cantidad positiva, entonces la X pues varía de 0 a A. Y luego nos dicen que pues que la lleva de 0 a B entre A sobre X, ¿no? Entonces, aquí nada más hay que decir cuánto es ya fíjense, aquí, si esta es la altura B, ¿no? Supongo que esta es B, entonces se refiere a este triángulo, ¿vale? Aquí me quedo medio chueco. Entonces, déjenlo. Lo regreso, un poco más. Fíjense. Otra vez. A ver aquí. Ahora es que sí el punto está un poquito más arriba. Déjenme dibujarlo bien. Entonces, es el triángulo al que se refiere. Fíjense que, por ejemplo, si yo tomo una X, si ya tengo un valor de X fijo, la Y va de 0, o sea, va de aquí abajo hasta la recta que está aquí, ¿no? Dice B entre A sobre, bueno, la recta que está aquí, pero esta recta en realidad pues es B entre A sobre X, ¿no? ¿Cómo determinamos esta recta? Pues muy fácil, esta recta pasa por el 0,0, ¿no? Y este punto que está aquí pues es el punto A, B, ¿no? Entonces si sustituyen, acuérdense que la ecuación es ¿cómo es? Es X menos X0 igual. No, es Y menos Y0 igual a la pendiente, que sería Y1 menos Y0 entre X1 menos X0 por X menos X0, ¿no? Entonces, pueden tomar el 000 como entonces, digo, nada, esto nada más para que vean de dónde sale. Entonces me quedaría Y entre Y1 entre X1 por X, ¿no? Si la X0 es 0, y este es el punto acá. Y el otro, el Y1 puede ser B, ¿no? Pues aquí le ponen B, y el X1 pues es A, ¿no? Entonces vean que llegamos a la forma Y igual a B entre A sobre X, ¿no? Digo, lo hice así mal hecho porque lo que quiero que vean es que esta forma de acotar las cosas te da justamente el triángulo, ¿no? O sea, si tú fijas una X de 0 a A, entonces la Y te puede mover verticalmente de 0 hasta esta recta, y esta recta justamente cumple la ecuación que está aquí, ¿no? Entonces nada más es para que vean por qué el triángulo tiene esa forma de escribirlo, ¿no? Entonces, de hecho, si lo recuerdan, estoy pensando, ¿eh? No, porque no hemos visto eso. A ver, déjenme pensar un poquito. Bueno, no estoy seguro. Creo que vimos algo así cuando vimos sólidos de revolución, pero la verdad no me acuerdo bien. Entonces, pero de todas maneras, las regiones tipo 1 y tipo 2, esta es una figura que es región tipo 1 y tipo 2, las vamos a ver con más detalle en el siguiente capítulo. Porque claro, no me acuerdo si lo mencionamos. Como que tengo ligeros recuerdos, pero no estoy seguro. Entonces, el chiste es que, pues lo que queremos sacar es la medida de Jordan de ese triángulo, ¿no? Y como todos saben de la primaria, pues el área de ese triángulo es B por A sobre 2, ¿no? La base por altura sobre 2.
Pues justamente lo que quisiéramos ver es que la medida de Jordan, de acuerdo a nuestra definición, pues da esa medida de área, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues sacando un volumen, ¿no? Que es lo que quiero que quede claro. O sea, aquí lo que nosotros vamos a hacer, si se dan cuenta, a ver, vamos a poner aquí más chiquita, ahí está. Entonces, si este es el eje X, ¿no? Este es el eje Y, y este es el eje Z. Entonces, si estamos en la parte positiva es la de este lado, donde estoy moviendo A, y después en la Y, positivamente me estoy moviendo a B, ¿no? Entonces estoy acá. Entonces, permítanme aquí porque es un poquito difícil dibujar, pero ahorita no, ahorita me sale. Entonces, el triángulo pues se ve más o menos así. Y lo que vamos a hacer pues va a ser tomar altura 1, ¿no? Subir este triángulo a altura 1, aquí, y entonces nos va a dar como queso, ¿no? Y entonces vamos a calcular el volumen de este queso, ¿no? Y este, y, y con la medida de ese volumen vamos a calcular el área del triángulo, ¿no? O sea, es lo que les decía, o sea, la medida de Jordan lo que hace es, si quiero calcular un área, lo hago a partir de calcular un volumen, ¿no? Si estuviera en una dimensión, en vez de calcular la longitud, pues voy a calcular un área. Como que me sumo una dimensión, ¿no? Es un poquito la trampa de la medida de Jordan, ¿no? Entonces, ¿cómo hago ese queso? O sea, ¿cómo calculo el volumen bajo ese queso? Nosotros ya sabemos cómo hacerlo, ¿no? Pues para empezar tengo que hablar de un rectángulo en donde esté ese queso, ¿no? Entonces, tomemos el siguiente rectángulo, ¿no? Entonces tomemos R, porque yo ahorita solamente sé integrar sobre rectángulos, ¿no? Los puntos en R2, tales que, pues el exacto, ¿no? Que sería 0 menor o igual a X menor o igual a A, y 0 menor o igual a Y menor o igual a B. O sea, es decir, 0, A cruz 0, B, ¿no? Y que, pues en realidad, pues es el rectángulo, si quieren lo pintamos en rojo, es este, ¿no? Sale el completito, con estas líneas de acá. Entonces, es ese rectángulo, pues vamos a definir, o sea, ya podemos hablar sobre integrar sobre este rectángulo, pero ahora tengo que decir quién, ¿no? Y el que justamente me va a dar el volumen de ese queso, pues es con la característica de A, ¿no? Que ya habíamos dicho cómo se define, ¿no? O sea, esta va a estar definida sobre el rectángulo, su conjunto de R2 en este caso, a R, y acuérdense cómo está dada esta función, ¿no? Es bueno, y déjenme aquí ponerle, es f de x es igual a 1 si x está en A, y 0 si x no está en A, ¿no? Y el A, pues ya sabemos cuál es, ¿no? Nada, si quieren lo volvemos a poner, nada más para que... El A, pues es el, el triángulo, ¿no? En este caso son los puntos x, y que pertenecen a R2, tales que 0 es menor o igual que x, menor o igual a A, y 0 es menor o igual a y, menor o igual a p entre A por x, ¿no? Entonces, justamente la característica de A, ¿cómo se ve? Pues en la parte de abajo, en esta parte de aquí, pues es 0, ¿no? Y en la parte que es A, que es el de aquí, vamos a pintarlo para que sea este que es A, entonces aquí sube un nivel, ¿no? Entonces si calculamos la integral sobre esto, me debería de dar el volumen de esta figura, que es el queso, ¿no? Entonces, ya sé qué integral es la que quisiera ver, ¿no? O sea, como que quisiera demostrar, ¿no? Que la integral sobre el rectángulo de la característica de A es A por B sobre 2, ¿no? Si pudiera demostrar eso, pues entonces ya estaría demostrando que A es un conjunto Jordan medible y que su medida de Jordan es A por B sobre 2. Entonces, en este caso, ¿cómo lo voy a hacer? Pues muy fácil. Voy a tomar
una sucesión de particiones de tal manera que voy a calcular sus sumas inferiores y sus sumas superiores. En la tarea les voy a poner un ejercicio que va a decir lo siguiente, más o menos. Va a decir, si tú puedes definir una sucesión de particiones de tal manera que el límite cuando n tiene infinito de la suma inferior es L y el límite de la suma superior también es L, entonces eso nos va a garantizar que la función es integrable y que además la integral pues es el límite, ¿no? Eso es muy útil porque entonces ya pueden empezar a demostrar que si funciones son integrables o no, dando una sucesión de particiones, ¿no? Ya, eso es útil porque en un punto, pues nosotros cuando damos una partición, pues la damos así como en general, ¿no? Y existen pues una cantidad de, pues, no numerable de diferentes particiones, ¿no? Entonces, ya poderlo hacer con una sucesión, pues es algo muchísimo más fácil. Entonces, eso que les platiqué, pues eso va a venir en su tarea. Y pues bueno, eso también vamos a usar para demostrar que la integral vale a entre b sobre 2, ¿no? Entonces vamos a decir quiénes son la sucesión de particiones en este caso, ¿no? Entonces vamos a ponerle aquí. Nos tomemos pi n, vamos a poner la notación así. Acuérdense que una partición aquí pues es un producto de dos particiones, ¿no? Eso ya lo sabemos. Entonces, donde, por ejemplo, la partición 1 que es la partición de la primera coordenada, entonces es una partición del intervalo pues 0, pues es la partición que divide en n pedazos iguales al intervalo que es este. Y por a entre n con i desde 0 hasta n. Entonces esta justamente la partición que divide en n partes iguales a 0a, ¿no? Igualmente voy a tomar la partición que divide en n partes iguales a 0b. Entonces, en realidad la partición que me estoy tomando, voy a poner aquí, el rectángulo, es una partición pues, uniforme, no quiere decir que todos los rectángulos miden lo mismo, ¿no? O sea, lo que estoy haciendo es, tengo aquí, me tomo la mitad, entonces todos los rectángulos son igualitos, ¿no? Entonces, porque si aquí dividiera exactamente en 4, ¿no? Y aquí divido en 4, vean que siempre los rectángulos son el mismo, ¿no? O sea, me estoy tomarme uniformemente las particiones en coordenadas, me da una partición uniforme en general, ¿no? Aquí estamos viendo en R2, de hecho, se ve exactamente como el dibujo. Es una partición uniforme donde cada hoyito pues es igual, ¿no? Entonces, así tal cual nos estamos tomando la pi como la partición, como la partición uniforme, ¿no? Entonces, en base a esa partición, pues vamos a calcular las sumas superiores, ¿no? Y las sumas inferiores, de la función, ¿no? Ahora, ¿cómo es la partición? Es claro que la partición, ¿sí? Divide al rectángulo original en exactamente n cuadrada subrectángulos, ¿no? Eso es muy fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque si en esta coordenada tengo n, pues es n por n, ¿no? Entonces tengo n cuadrados subrectángulos. O sea, me estoy tomando una partición, al tomar una partición uniforme, pues es muy sencillo contar esto, ¿no? Subrectángulos y su área, de hecho, sí sabemos cuánto es el área de cada uno de esos rectángulos, ¿no? Es muy fácil. ¿Por qué? Porque ¿cuánto mide el lado? Pues el lado mide a entre n, ¿no? Y el otro lado, como lo dividí, pues mide b entre n, ¿no? Entonces su área es AB sobre n cuadrada, ¿no? Eso es sencillo de calcular, ¿no? Entonces, dicho esto, ¿por qué me interesa saber eso? Porque acuérdense que necesito ver las medidas de los RIs y entonces la medida de cada uno de esos RIs pues va a ser esto, ¿no? Entonces me va a simplificar mucho las cosas. Entonces, vamos a ver cuánto da la suma inferior de la característica de A con respecto a esta partición, ¿no? Y vamos a ver cuánto da la suma superior de la característica de A con respecto a esta partición, ¿no? Para más o menos ir ahí haciendo cuentas, ¿no? Entonces, aquí hay una cosa importante que
qué decir, ¿no? En estricto sentido, ¿vale? Lo voy a poner y luego lo voy a borrar. Esto sería como la suma desde que dije cuántos rectángulos eran. Entonces, desde K igual a 1 está bien. No he usado ese índice, creo. Hasta desde que tiene que ser desde ahí, ¿no? Es que ya la usé. Entonces vamos a ponerle, porque quiero decir que son, bueno, no, sí puedo, porque es desde K igual a 1 hasta n cuadrado, hasta n cuadrada, ¿no? Que son el número de sus rectángulos. Esto sería por, acuérdense, el MK chiquita, ¿no? Multiplicada por la medida de, en este caso, del RK, ¿no? Entonces, por ejemplo, este yo ya sé cuánto vale, ¿no? Este ya sé que vale AB sobre N cuadrada. Ahora, estos que están aquí. Fíjense que, ¿qué pasa? Por ejemplo, si el RK, ¿no? En este caso, no se queda con, o sea, supongamos que el RK no está contenido en A, ¿no? Entonces, si no está contenido en A, quiere decir que aquí hay un punto del dominio que no está en A. Entonces, bajo la función va a dar a 0, ¿no? O sea, esto quiere decir que existe un X en RK tal que X no esté en A. Pero eso lo que implica es que XA, ¿no? Pues es 0 en esta parte. Entonces, este ínfimo vale 0. Entonces, todos los rectángulos que no cumplan esto, ese correspondiente sumando no lo voy a tomar en cuenta, ¿sale? Entonces esto se puede reescribir simplemente poniendo la suma, pero no de todos de todos los pedazos, sino nada más de los RKs que están contenidos en A, ¿sale? De MK. Pero también aquí, ¿cuánto vale el MK? Pues si el RK está contenido en A, todos los puntos de RK están en A y todos los puntos van a dar a 1, ¿no? Entonces el ínfimo de un conjunto que solo es el 1, pues es 1. Entonces este ya ni siquiera va, ¿sale? Este de aquí no lo tomo en cuenta, ¿no? Y la medida de los RKs, pues es A por B sobre N cuadrada, ¿no? Entonces, la suma inferior se puede poner como A por B, como esta suma que acabo de poner. La suma solamente de los rectángulos que están totalmente contenidos en A, A, o sea, A por B sobre N cuadrada, tantos rectángulos de la partición que cumplan estar contenidos en A, ¿no? Entonces, la suma inferior se puede reducir a esa expresión, ¿no? Y ya ahorita expliqué por qué podemos hacer esa parte, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con la suma superior? Bueno, la suma superior sería, en estricto sentido, la suma desde que K es igual con 1 hasta N cuadrada, ¿no? En este caso sería MK multiplicada por la medida de los RKs. Ya sé que pues este es una constante porque es este, ¿no? Entonces ese ya está resuelto. Ahora, el MK es el supremo, ¿sale? Entonces, este va a valer 1 si al menos RK, o sea, si RK intersecta A, pues hay un punto que vive en A, y este forzosamente ya va a valer 1 si esto es diferente del vacío, ¿sale? Si RK no tiene puntos de A, entonces todos los puntos van a dar a 0 y este supremo va a ser 0, ¿sale? Entonces los puntos donde RK intersecciona A es vacío, esos puntos no me suman, ¿sale? Entonces esta expresión se puede reescribir, ¿sale? Como la suma de los RKs intersección A diferente del vacío de AB sobre N cuadrada, es decir, AB sobre N cuadrada tantas veces como cada uno de estos rectángulos intersecte al conjunto A, ¿de acuerdo? Estas dos cosas son bien importantes. Cuando uno hace medida de Jordan, ¿no? Y quiere calcular suma inferior y suma superior, bueno, aquí en este caso se simplificó de una manera muy, ¿cómo podría decirlo? Demasiado, ¿no? O sea, en general, cuando uno quiere calcular la suma inferior, pues tendría más o menos esto por la medida de los RKs, ¿no? Y aquí tendría la suma de RK intersección A distinto del vacío por la medida de los RKs.
¿Por qué? Porque no siempre vamos a tomar una partición uniforme, ¿no? Entonces, pero estas expresiones son, eh, son muy útiles cuando ya uno está manipulando la suma, la medida de Jordan, ¿no? En donde dices, ah, bueno, en el caso de la medida de Jordan, como estamos tomando una función muy particular, que es la característica, una suma inferior en realidad se ve así, y una suma superior, pues en realidad se ve de esta forma, ¿no? Entonces, esto, pues téngalo muy presente, ¿no? Pero en este caso se reduce todavía más porque la partición, pues es uniforme, ¿no? Entonces, si aquí tienen dudas, pues regresen el video, véanlo otra vez o plantéenlo en las sesiones, ¿no? Ahora, la pregunta siguiente sería, bueno, ¿cuántos subrectángulos son estos, no? Para eso nos va a servir hacer un dibujo, fíjense. Vamos a hacer primero el dibujo, donde solamente parto en dos, ¿no? Y este es vamos a pensar que es el de abajo, ¿no? Para que no nos compliquemos. Fíjense, aquí pensando que divido en dos. ¿Cuántos son los que se quedan contenidos en A? Solo es este, ¿no? Entonces, cuando tengo n igual a 2, que divido en dos partes, solamente uno de esos se queda, ¿no? Entonces, en este caso sería n menos 1, ¿ya vieron? Ahora, pinten, por ejemplo, divídanlo en 3 pedazos, ¿sale? Igual, estamos pensando que son, yo bien chafa, ¿no? No lo hice igual. Va a ser igual para que sí salga, ¿no? Entonces, bueno, tomo digo, el rectángulo no tiene que ser igual de altura ni nada, pero sí tiene que ser igual la subdivisión aquí, ¿no? Entonces, aquí lo tomo igual. Entonces, fíjense, aquí pasa la identidad. Y este es como n igual a 3, ¿no? ¿Cuántos tengo que se quedan contenidos en A? Pues se queda se queda y se queda este, ¿sale? Entonces, en ese caso tengo, aquí cuántos dividí, 3 y 3, en ese caso tengo 3, ¿no? Pero fíjense, aquí el truco es decir, bueno, aquí tengo uno, ¿no? Bueno, vamos a ponerlo con otro color para que vean. Voy a tener este que ya tenía, ¿no? Y luego en estas celdas, ahora voy a tener otros dos, ¿no? Y en esta, por ejemplo, empecé con uno. Ahora fíjense qué pasa cuando n es igual a 4, ¿sale? Entonces, cuando n es igual a 4, me voy a tomar mi rectángulo y lo voy a dividir en 4 partes iguales, igual acá, ¿no? ¿Vale? Entonces, aquí va a quedar mi línea y fíjense cómo aquí tengo este que tenía, es estos dos y estos tres. Entonces, ¿ya vieron? Aquí ahora voy a tener uno de aquí, los mismos dos de acá y estos tres, ¿no? ¿Ya vieron? Y cuando agregue otra diagonal, pues voy a ganar otros 4, ¿no? Entonces, cuando n es igual a 5, voy a tener 1 más 2 más 3 más 4. Entonces, no sé si ya se dieron cuenta, pero eso lo que nos dice es que nos está diciendo cuántos rectángulos son aquí. Pues nos dice, bueno, primero va a ser 1, ¿no? O sea, este primer componente se refiere a este. Luego va a ser 2 veces el área de estos de aquí, que son estos dos, más 3 veces, ajá, estos de aquí. ¿Y hasta cuál número voy a llegar? Bueno, pues hasta n-1. Si dan cuenta, aquí, en esta parte, llego hasta 3 y mi n es 4, ¿no? Entonces, en realidad, eh, esta suma de áreas, yo la puedo ver de esta manera. Que dicho de otra manera, es decir, es la suma hasta los primeros n-1 términos, ¿no? Que eso se puede calcular. Acuérdense que la suma de los primeros n términos es n por n más 1 sobre 2. Entonces, en este caso, si quieren n-1, pues es n-1 por n sobre 2, ¿no? Entonces, tengo n por n-1 sobre 2 rectángulos que cumplen que RK está contenido en A, ¿no? Y esto multiplicado por cada una de esas áreas, ¿vale? No sé si eso quedó claro, si no, piensen un poquito más ese dibujo y esta demostración de aquí, pues se hace por inducción, ¿no? Entonces, al final, pues eso es lo que tenemos, ¿no?
Entonces de aquí se cancela esta n con esta de aquí y nos queda que esto es a por b sobre 2, déjenme ver, multiplicada por n menos 1 sobre n, ¿no? Entonces eso es lo que nos queda la suma inferior, ¿no? En este caso, me queda aquí la resumo en esta parte, le pongo por lo tanto la suma inferior de la característica de A tomando esta partición, pues va a resultar ser AB sobre 2 por n menos 1 sobre n, ¿no? Y en el caso de los rectángulos que intersectan, si se dan cuenta, bueno, no sé, creo que lo voy a volver a dibujar porque si lo dibujo ahí creo que ya se va a hacer un caos, ¿no? Entonces, lo voy a volver a poner. Entonces, ahora lo que me interesa son los que intersectan. Entonces, voy a volver a hacer mi dibujo, así sencillo de 2. Estoy en este caso, los que cumplen estos son este y este. Entonces, fíjense cómo aquí tengo 1 y aquí tengo mi línea de 2, ¿no? Ajá, en el caso, este es el caso cuando n es igual a 2, ¿no? Ahora, en el caso cuando n es igual a 3, entonces vuelvo a pintar mi dibujillo, divido en 3, partes iguales, bueno, más o menos, para que me quede la diagonal. Y en este caso se dan cuenta que los que cumplen son estos 3, estos 2 de aquí y este, ¿no? Entonces, fíjense cómo es ahora este, luego estos 2 y luego estos 3, ¿no? Ajá. Y bueno, si quieren hago uno más para que se vea claro, ¿no? Si hacemos el cuarto, entonces déjenme ver aquí, parto a la mitad primero, luego está la mitad, luego está la mitad, para que más o menos me queden. Ahí está. Y entonces mi línea va aquí. Y entonces es este y este, porque ahora solamente me intersecta que los rectángulos intersecten al conjunto, ¿no? Entonces ahora voy a tener que cumple que cumplen estos dos, que cumplen estos de aquí y que cumplen todas las diagonales de acá, ¿no? Entonces ya se dieron cuenta, ¿no? Que en este caso para ¿cuántos rectángulos cumplen que intersectan al A? Pues en este caso ahora no va a ser la suma de los primeros n, sino de los primeros n menos 1, sino aquí justamente la cantidad de rectángulos que cumplen eso es la suma de los primeros n, ¿no? Entonces, para este caso cambia ligeramente la suma superior de XA en la partición, que es la suma de los RKs intersección A de A por B sobre n cuadrada, pues estos ¿cuántos son? Pues son n por n más 1 sobre 2 multiplicada por AB sobre n cuadrada, ¿no? Digo, todo el mundo se debe acordar que esta es la fórmula para, digo, Gauss lo hizo de niño, ¿no? Entonces, pues no debería ser un problema. Entonces esto es A por B sobre 2 multiplicado por n menos 1, n más 1 sobre n, ¿no? Okay. Entonces ya tengo fórmulas muy específicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, la suma superior de la característica de A por la partición n, pues es igual a A por B sobre 2 por n más 1 sobre n, ¿no? Entonces aquí ya tengo, si quieren más subrayar, tengo dos azules, ¿no? Que es esta y que es esta de aquí, ¿no? Ahora, ya que vimos esto, pues ya nada más es decir, a ver, ¿cuánto vale el límite cuando n tiene infinito de, por ejemplo, la suma inferior de la característica de A con respecto a esta partición? Pues esto vale A por B sobre 2. Ah, perdón, pues esto es el límite. Y una lo va a sacar. De hecho, sí, A por B sobre 2 por el límite cuando n tiene infinito de, en este caso sería n menos 1 sobre n. ¿Y este límite cuánto vale? Este es muy fácil, se divide entre n, entonces aquí le queda 1 entre n, 1 entre n, menos 1 entre n, pues este límite vale 1, ¿no? Entonces esto es igual a b sobre 2 por 1, que es igual a por b sobre 2, ¿no? Entonces el límite cuando n tiene infinito de las sumas inferiores se acerca a por b sobre 2, ¿no? Y ahora, si yo quisiera saber cuánto vale el límite cuando n tiene infinito de las sumas superiores de la característica de A en pi n, pues esto sería el límite, si quieren aquí hago un paso más, cuando n tiene infinito, y en este caso sería A por B sobre 2 entre n más 1 sobre 2, ¿no? Que creo que es lo que nos quedó, n más 1 sobre n, ¿no? Si no se va a infinito.
Y entonces esto es a por b sobre 2, sale la constante, aquí me queda el límite cuando n tiene infinito de n menos 1 sobre n. Y bueno, si no se acuerdan de los cursos de cálculo 1, les ayudo, esto es el límite. Cuando n tiene infinito, dividen entre n, entonces les queda 1 entre, ¿cómo es esto? Dividen todos los términos entre 1 entre n, entonces aquí les queda, espérame, esa es la fórmula, la forma de hacerlo. O sea, multiplicas arriba y abajo por 1 entre n, ¿no? Entonces, si haces eso, te queda 1 más 1 entre n entre 1, ¿no? Y aquí simplemente lo que haces es, te queda 1 más el límite cuando n tiene infinito de 1 entre n entre 1, ¿no? Y este límite se va a 0, ¿no? Digo, esa es la manera en la que lo hacíamos en cálculo 1, ¿no? Digo, hacíamos muchos más pasos. ¿Por qué? Porque aquí estoy usando operaciones de límites, ¿no? Entonces lo hacíamos en más pasos y así, pero al final esa es la forma de ver los límites al infinito. Y lo que estoy diciendo es que, ya para ponerlo en una línea, por lo tanto, lo que estoy diciendo es que existe pi n, una partición, no, más bien existe pi n, con n en los naturales, ¿no? Una sucesión de particiones tales que, pues, ¿qué está pasando, no? Está pasando que el límite, cuando n tiene infinito, de la, ¿cómo estoy diciendo? De la suma inferior de xa por pi n, esto es igual a por b sobre 2, y esto es igual al límite cuando n tiene infinito es la suma superior de la característica en pi n, ¿no? Y por lo que van a demostrar en su tarea, justamente es lo que les decía, si ustedes pueden encontrar una sucesión de particiones de tal manera que el límite de las inferiores y el límite de las superiores converjan al mismo valor, entonces la función es integrable y además su integral, es el valor al que converges. Entonces, esto lo que nos dice es que la integral de r de xa pues es igual a por b sobre 2, y por lo tanto, la medida de Jordan, acuérdense que la medida de Jordan la definimos así, pues es a por b sobre 2, que pues justamente es lo que esperábamos, ¿no? Entonces, pues eso termina el ejercicio, y pues yo creo que aquí le voy a dejar, pues mediten un poco sobre medida de Jordan, ¿no? Y pues si tienen dudas, pues váyanlas sacando, ¿no? Entonces, sí, yo creo que por este video aquí le vamos a dejar, ¿no?